Lo primero que se siente es estrés. Antes de entrar al combate, cuando estás justo en la línea del área de combate, es como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? En ese momento lo que yo hago es respiro. Y ves lo que pase, pasará. Hola, soy Gauter Raigorowski, soy el director e instructor de la Academia Arcant Esgrima Medieval Puebla o Esgrima Histórica en Puebla. Y pues yo llevo aproximadamente 17 años en lo que es la enseñanza ya como tal de esta disciplina y bueno, otros tantos en lo que es el estudio como tal ya establecido. El HIMA, por sus siglas en inglés, es Historical European Martial Arts, o como lo conocemos nosotros, esgrima histórica. Es una disciplina, es un arte marcial donde nos enfocamos en estudiar los manuales de los maestros de varias armas, como lo son tratados medievales y renacentistas. Hagan el espacio, por favor. Para. Dos, 11, 12. Una hilera de 5 y atrás una hilera de 6, escalonados. Con separación, ya saben cómo tomar distancia para no pegarle a mi compañero de al lado ni a mi compañero de adelante. Y vamos a hacer las guardias. Se los voy nombrando y las vamos haciendo, ¿ok? Todos viendo de allá para acá. Formen las filas, por favor. Mi primer acercamiento fue hacia las artes marciales orientales. Paso a entrenar de manera no oficial esgrima olímpica y de ahí el instructor de esgrima olímpica de la Ciudad de México me dijo que no era como lo mío, algo tan fino, y me enseñó lo que es el sable. Y a partir de ahí yo fui investigando un poco hasta que encontré los manuales. En el momento en el que decidí entrenar HIMA como tal, como una disciplina, ahí es cuando mi camino se separó de lo convencional, porque me dedico 100% a esto. Y 1, 2, 3, 4, 5. Arcant como tal surge en la Ciudad de México. En aquel entonces era todavía Distrito Federal, ya te imaginarás. Yo me mudo aquí a Puebla y realmente mi primera alumna como tal es mi pareja. Hola, mi nombre es Dene Balburo. Yo practico en la escuela de Arcant. Ya llevo pues aproximadamente 10 años en el deporte. Tienes que dar pasos hacia el lado. Aquí, pasos hacia el lado, muñeca. Ahí, está pero ahí estás desafiando. Tus manos abajo. Lo conozco por un juego de rol en vivo que hicieron unos amigos míos
Entonces pues todos llevábamos espadas, escudos, algunos éramos elfos, caballeros, orcos y demás. Mis amigos invitan a Gaute, quien es mi pareja ahorita, a participar con nosotros porque él también en ese entonces tenía su campamento. Entonces, pues ya metidos aquí en el rollo de la fantasía, las espadas y demás, pues se da pues el tema de conversación posterior al juego, pues de que existe un deporte que se trabaja con espadas medievales. Ya que aflojamos un poco, en parejas. Por favor, ataques, defensas, tiros falsos, movimientos y repeticiones. ¿Ok? Y después de un festival medieval que organizamos en el Parque Ecológico, se me acerca una persona que es uno de los primeros alumnos que tuve aquí, que se llama Sergio Lira, y él se me acerca y me dice, oye, es que me interesa mucho, quiero aprender. Le dije, pues yo quiero enseñar. Mi idea de que debe empezar a enseñar es por la carencia de instructores que había. O sea, no había muchos grupos que enseñaran lo que es la esgrima histórica. Había grupos de esgrima escénica, había grupos que hacían recreacionismo. No había alguien que quisiera hacer esto accesible a la gente. Es un deporte que no es barato. Es un deporte en el cual la parte de equipo más barata te sale aproximadamente en 1,500 pesos. Por eso nosotros tenemos mucho equipo de préstamo, para que la gente se acerque, se enamore y ya después se compre su equipo. Y es ahí donde nace mi intención de empezar a enseñarle a las personas, decirles, oigan, miren, vengan, acérquense. Esto es una disciplina, es un deporte diferente y es una forma, más bien es una cuestión formativa. El maestro nos dice que cuando llegamos a la ligadura, o sea, cuando nuestras espadas entran en contacto en la parte débil, por mi lado derecho o por su lado izquierdo, yo lo que voy a hacer aquí es, paso mi espada, ya es el primer escolar, sobre su hoja, doy un paso a un lado, golpeo su muñeca con su cabeza, con los demás extienden, y de aquí deslizo, listo. Mi nombre es Miguel Esteban Cartwright Dossetti y llevo 8 años practicando HIMA aquí en Puebla. Me entero de la existencia del HIMA desde hace mucho tiempo. Yo siempre he sido fanático de la historia medieval y también del cine y de los videojuegos. Cuando viví en la Ciudad de México un tiempo estuve buscando clubs. No me integré a ninguno, solo los busqué y supe de la existencia formal de ese deporte en México. Años más tarde, ya viviendo en Puebla, busco nuevamente en internet qué clubs están en existencia. Veo que hay uno en Puebla y sin dudarlo fui, busqué la información, contacté a Gaute y me inscribí. Desde luego que practicar esto ha cambiado mi vida. Para empezar, es un ejercicio físico. En realidad, cuando entré a Arcant estaba más gordito, así que eso ya es un cambio. En segundo lugar, también es una cuestión de carácter emocional. El entrar a un deporte marcial, a un deporte con tanta exigencia física, te da primero disciplina, luego autocontrol. No es solamente tomar un instrumento y hacer movimientos, sobre todo ayuda a tu autoestima. Sabes que tienes una gran capacidad física, una fuerza, que puedes aplicarla, pero que debes limitarte en la aplicación de esa fuerza. Ya después vamos a mirar. Con puños. También vamos a ver. ¡Jalo!
Allá hay 2 personas que te dijeron que sí eran los puños. Violencia sexual. También. Mira, si es un combate muy bonito, puede ser muy sensual. ¿No? También es verdad. De hecho, la mano. Tú eres exacto, Ya no todo el experto. En violencia sexual. El HEMA tiene algo más, particularmente para mí, y es esa parte intelectual. El HEMA me ha permitido no solamente crecer como persona, sino también como profesional. Ya que soy antropólogo e historiador, el acercarme tanto a los manuales me ha permitido entrar más en contacto con esta parte profesional de mi desarrollo. Este deporte me ha ayudado a calmar mi mente, a callarla. Cuando vas a tener un combate, si empiezas a pensar demasiado, no logras tus objetivos. Lo primero que me sucede es la visión de túnel. Pierdo completamente la perspectiva de todo lo que hay alrededor. Estar en el aquí y en el ahora. Evitar frustración, evitar enojo, porque si te frustras y te enojas, te vas a equivocar. Y obviamente no va a pasar lo que tú quieres que pase, porque digo, no es una película, no es algo que ya esté planeado. Es algo que va a pasar entre 2 participantes, cada uno tiene su estrategia y nunca te esperas cómo va a ser el otro. El esgrima es mucho de, como en el póker, que se dice como veo doy. Porque si estás combatiendo con alguien que su técnica es muy pulida, es muy refinada, pues obviamente no vas a agarrar y machacarlo a golpes. ¡Alto! Ataque de Esteban en mano contra ataque de Ores en hombro. Nada hecho. Segundo intercambio, combata. ¡Alto! Tampoco es la idea de que si su técnica no es refinada lo machaques a golpes, pero es mucho como una conversación. Si vas a discutir con alguien conocedor, tu diálogo no va a ser el mismo, va a ser una técnica mucho más rebuscada, más tratas de engañarlo de una manera más elegante. En cambio, si tu oponente es un salvaje y se te deja venir, no vas a tratar de hacer alguna técnica, pero vas a buscar primero quitarte y después contestarle su argumento, que si su argumento es contundente, pues el tuyo tiene que ser en la misma línea. ¿Listos? Combata. Estamos en una época en donde acceder a un deporte y de hecho el enterarse de que existe, que sería el primer paso, es más fácil gracias al internet. Entonces yo creo que el HEMA va a crecer mucho en el mundo. Pero yo creo que ya estamos llegando a un punto donde hay más comunicación entre participantes, entre maestros y demás. Es un poco difícil saber lo que suceda con el caso mexicano, porque sabemos que al menos hasta este momento no hay un gran apoyo al deporte. Pero lo demás, y en reacciones, Sergio, no T-Rex. Con Ores empezaste bien y de repente empezaste a pelear aquí. Y ahí es donde te empezó a pegar más duro, porque aquí no hay tiempo de reacción. Carlos, con Reper, bien. Manuel, menos fuerza, más agilidad. Estás empezando, o sea, te gusta el juego corto, te gusta, lo traes en las venas, es decir, le voy a pegar con el pomo. Le pegaste un puñetazo en la cabeza. No es, mira, como inicio no está mal, solo que... No hay En realidad Arkant ha crecido muchísimo.
Creo yo que es la escuela más grande de México, si no estoy equivocada. En nivel, sí estamos dentro de las 4 mejores. Torneo al que va Arcant, torneo que regresamos con una medalla. Creo que Arcant va a ser una de las escuelas clave para que en sí el deporte en México crezca, porque Arcant es una escuela que propone mucho. Tanto por nuestro maestro como los alumnos, que siempre estamos con esta idea de vamos a hacer un torneo, vamos a invitar a otros. En el mundo del JIMA hemos intentado construir asociaciones, hemos intentado construir clubes, darnos de alta, registrarnos, pero todo esto sigue siendo insuficiente. Aunque, como ya mencioné, es un mundo muy pequeño y bien organizado, nos ha costado mucho avanzar en el campo del deporte oficial mexicano. Arcant trae el proyecto de generar una federación para poder tener este respaldo ante autoridades y poder empezar a hacer este deporte más y más grande. O sea, ya de por sí el JIMA es pequeño, queremos darlo a conocer a nivel nacional y obviamente a nivel internacional. Que todas las personas que en algún momento dijeran, ay, es que a mí siempre me hubiera gustado agarrar una espada y agarrarme espadazos, pues puedan hacerlo. Esa es la idea que tenemos nosotros. Destreza porque es habilidad antes que fuerza. Y honor porque honor a quien honor merece.